que se rindió por fe en Jesús. La salvación es nuestra firme posesión. Al Padre autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía. Al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús. Hello, hello, estamos aquí, ya estamos iniciando este live, a este live. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos, recuerden darle tap, 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 tap. Vamos a ver. Ya estamos aquí en esta noche. Vamos a ver, a ver. Denle tap tap, mis queridos hermanos. ¿Quién anda por aquí? A ver, pongan. How. Mi hermanito Shawnee. Mi hermanito Shawnee. Mi hermanito Sean. ¿Cómo andamos, mi hermano? Ya estamos aquí para iniciar este live. Mi querido Carrillo, muchas gracias por esos lives. Por esos tap tap. Por esos me gusta, me encorazona. Vamos ahorita ya a comenzar. Esto se va a poner bueno. Sí, mi hermanito John, justo voy empezando. Justo. Estamos aquí ya a punto de comenzar. Va a estar bueno este tema. Por si se gusta unir, con toda la confianza, ¿eh? Si tiene chancecito, puede unirse. Vamos a hablar, ahorita mejor que les diga mi hermanito Eric, ¿de qué vamos a hablar? Va a estar bueno este tema, va a estar muy bueno, muy bueno. Hola, Hello, hola. hello. ¿Sí me escuchas, bro? Ahí te escucho perfectamente, mi hermano. ¿Me escuchas bien? Perfecto, fuerte y claro. ¿Tú a mí? Perfecto. Excelente. ¿Cómo andas, mi querido Eric? Bien, bro. Y ahora sí que estudiando el tema, hoy estuvo bueno. Me agarró un tiempo para leer, repasar algunas cosas. Pero va a estar muy bueno el tema el día de hoy. Sí, va a estar bastante interesante. Yo creo que es algo de lo que pocas veces se habla. em, y es bueno tomar estas cuestiones porque, bueno, no sé, yo ahorita últimamente he visto, no sé cómo has visto toda esa lectura, se ha metido mucho ese tipo de cosas a la iglesia. Y no digo como tal lo que vamos a hablar, sino comúnmente le dicen la brujería cristiana, ¿no? La hechicería cristiana. Yo he visto que le llaman así, ¿no? Porque Ujú. son como que ya más cosas rituales, más que lo típico, ¿no? Que orar y todo eso, como que siempre le quieren agregar algo más, pero bueno, si gustas para comenzar, pues presenta ahí, preséntate y presenta el tema, a ver que nuestros hermanos le den tap tap en lo que te presentas. Vale, sí. Bueno, pues yo me llamo Eric Uriel García Pinales. Sirvo como pastor colaborador de la Iglesia Centros de Fe, Esperanza y Amor Chuca. Estamos de tiempo completo, junto con mi familia, mi esposa, mi hijo.
Y hoy es un tema que estuvimos platicando para conversar, para poder dar tanto una enseñanza como enriquecernos y también como poder entender lo que esta historia nos narra de la Biblia, en esta parte de la Biblia del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar sobre Saúl y cuando consulta la divina, específicamente en donde está en 1 Samuel 28, es donde empieza esta gran historia y que tiene una profundidad muy, muy grande y el cual donde igual abarca un tema muy importante que acabas de mencionar sobre esas doctrinas e ideas que se toman sobre tal vez usar como un tipo de simbolismo o consultas que vienen siendo ya brujería y que se han implementado poco a poco en la iglesia, sin saberlo, sin tener tal vez el conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema totalmente. Ahora sí que abierto el chat para los que quieran preguntar o tengan dudas sobre ese tema. No sé si hay muchos que han leído esta historia sobre, nos narra sobre Saúl y la vidente, pero pues ahora sí que vamos a poco a poco a estudiarlo aquí, vamos a desarrollarlo un poco, porque pues es muy profundo el tema, podemos llevarnos tal vez una semana o más tocando este tema, pero va a estar muy bueno. Exacto. Bueno, primero que nada, un saludo para mis hermanos, para mi hermanito Mateus, dice amén, para mi hermanito Raúl Zárate Vázquez, hola, bendiciones, mi hermanito Raúl, denle tap tap. Mi hermanita Anita Pinal les dice bendiciones, hermanos, muchas gracias, mi hermanita, por ingresar. Denle ahí me gusta para que este live llegue a más personas, nada más así, pum, 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 me gusta, y vamos a llegar a más personas. Bueno, Eric, entonces, como lo decía ahorita Eric, ¿no? Vamos a hablar de este tema. Yo siento que es demasiado importante tomarlo, no solamente por el contexto del que se habla en el Antiguo Testamento, sino en el contexto que hoy en día podríamos abarcarlo en la iglesia, ¿no? Porque no es algo secreto que, o sea, hay cosas que se están moviendo en la congregación, en la iglesia, en su conjunto. Lo repetimos y no vamos a cansar de repetirlo. No hablamos de una iglesia, no hablamos de mi iglesia, de la iglesia de mi hermano Eric, hablamos de la iglesia en general, o sea, lo que las lecturas que estamos viendo en general en las congregaciones. Entonces, para que uno diga, no, pues en mi iglesia no hacen eso, pues qué bendición, eso está muy bien, gloria a Dios, pero pues no, nuestra congregación pues no representa todo el movimiento cristiano, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo ves, Eric? ¿Cómo te gustaría empezar? Tú dime. A ver, vamos a ver qué, cómo lo organizas tú. Ok, pues, ¿qué te parece si vamos leyendo rápido? La historia al fin no es muy larga, lo que nos relata ahí en 1 Samuel 28 y vamos desmenuzando poco a poco ya después de leerla, para que entren un poco de contexto a los hermanos que tal vez no conocen la historia, ¿no? Va, que va. Desconocen Si qué quieres, pasó ajá. y todo eso. ¿Cómo ves? Sí, 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 justo te iba a decir si quieres empieza tú porque yo para leer soy medio malo. Entonces, si quieres tú No léelo y tengo ya vamos dislexia, así ahí que haciendo las pausas. sí, vale. Bueno, antes de leer, para entrar un poco en contexto histórico o lo que estaba aconteciendo aquí en Samuel es de que, bueno, está en 1 Samuel 28, ¿no? Es, casi, literalmente, casi todo el capítulo 28, Ajá. pero, el libro de Samuel, bueno, pues lo escribió Samuel, ¿no? Pero, este, Samuel llega a escribir hasta Primera de Samuel 25, el capítulo hasta el 25, porque es cuando Samuel fallece, muere. Ok. De ahí para adelante, que viene siendo Segunda Samuel y todo eso, lo empieza a escribir, bueno, se le da, no es una afirmación como tal, pero se le atribuye, a Natán y a Agad. Entonces, ellos son los que continúan el libro de Samuel, el Segunda de Samuel.
Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay varios escritos. ¿Quién une estos dos libros? Pues conforme lo que pasa en el exilio, hay alguien bueno, se cree que se inspira y une estos libros. Y en lo que había escrito Natán sobre pues, lo que pasaba con David y lo de Gad. Entonces se le atribuyen a ellos. No es literalmente una como confirmación así, pero se le atribuye eso también por lo que nos dice Crónicas, ¿no? De los relatos que pasado con David, Natán los había escrito, los había desarrollado. Entonces, para entender un poco, Samuel escribe hasta el capítulo 25, donde él, pues obviamente fallece y pues él no puede escribir obviamente qué sucede después de que fallece, ¿no? Porque pues ya falleció. Sí, sí, Pero sí. bueno, explico eso para que entremos un poco en contexto. Y otra cosa muy importante es de que aquí Saúl ya iba por mal camino ya Saúl. Saúl ya estaba corrompido, Saúl había desobedecido ya a Jehová. Este, ahora sí que estaba moralmente mal ya. Y pues bueno, empieza a relatarnos lo que dice aquí en Saúl y la divina de Endor. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Senum. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Entonces, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva,
Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina amasó, y coció de ella panes sin levadura, y le trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Uf, chulada. Aquí nos comenta mi querido hermanito David Moy. ¿Cuál es el tema? El tema es Saúl y la divina de Endor. Viene en primera de Samuel 28, del 3 en adelante. Casi Así es. todo el capítulo. Que viven, bro, Dios te bendiga. Ya estamos en esto. Sí, sí, continúa, Eric. Así es, así acaba este capítulo 28 hablando sobre la adivinación, la persona que la cual estaba en un lugar llamado Endor. Y si quieres aquí empezamos un poco a entrar en materia, se podría decir. Este, y si quieres te puedo dar yo un punto y nos vamos así por puntos Ok, a lo que yo puedo ahorita rescatar de aquí. va que va. Bueno, a mí algo que yo quiero compartir y que pude discernir un poco en cuestión de Endor. Bueno, Endor era un lugar que representaba en ese tiempo ya una resistencia sobre el mal. Recordemos que en Israel ya se había expulsado a a los adivinos y a los encantadores, ¿no? Porque Dios lo había mandado. En Levítico, nos muestra eso, en Levítico 20, 27, ahí por los que quieran apuntar. ¿Por qué? Entonces, Endor era un lugar donde se consultaba, un ejemplo para ponerlos al día de hoy. Este, si uno se imagina dónde está, qué hay en Catemaco, o sea, pues obviamente aquí en México sabemos que es un lugar donde hay brujos, o sea, hay todo tipo de cosas espirituales, ajá, demoníacas. Es un lugar donde habita gente que hace el mal y corrompe, ahora sí que lo moral. Y pues hay un lugar donde literalmente es como, vamos a hacerlo así de una manera, donde tú quieres un trabajo, ahí lo vas a conseguir en cuestión de brujería, ¿no? En cuestión de hechicería, en cuestión de cosas así. Entonces, eh, es algo que en Endor pasaba. Endor era un lugar donde habitualmente estaban todos los adivinos y los encantadores. Entonces, ahí es donde regularmente se buscaba la adivinación y es donde Saúl sabía que había una persona ahí que lo podía apoyar. Entonces, algo muy importante que menciona es de que dice que buscara a alguien que tuviera el espíritu de adivinación. Y desde aquí empieza ya un gran, vamos a decirlo como debate o posturas en cuestión de que resulta que esta divina llama a Samuel de entre los muertos y Samuel aparece. Ujú. Aquí ya empiezan muchos a diferir si era realmente Samuel o era un espíritu demoníaco que fingía ser Samuel. Exacto. Esto hasta ahí yo quiero darle para no irme de corrido con más cosas que hay, muy, muy importantes que tenemos que rescatar. Pero si queremos verlo como enseñanza, nada más termino con esto. Endor simboliza el buscar soluciones fuera de Dios. Entonces, Endor es un lugar donde si tú por presión, por angustia, porque no tienes respuesta de Jehová, o en este caso de Dios, y estás en una situación difícil, Endor representa eso, el buscar una alternativa fuera, ajá, de la voluntad de Dios. Y con esto concluyo este inicio sobre Endor. No sé si tú quieres aportar ahí algo.
Está muy chulo lo que dices, mi querido Eric. Fíjate, eso, haciendo una comparativa, ¿no? De lo que era Endor y hoy en día, pues, yo digo, conocemos Catemaco, ¿no? Porque somos mexicanos. Pero ¿cuántos puntos no habrá así en el mundo, ¿no? O sea, tipo Catemaco, ¿no? Tipo Endor. O sea, yo creo que muchos más, ¿no? Y yo creo que eso nos referimos a Catemaco por poner un ejemplo, ¿no? Solo por ponerlo como ejemplo, porque es de los más populares, pero regularmente yo creo que ha de haber muchos más en la ciudad, en los estados, en los municipios y demás. Fíjate, eso me causa mucha curiosidad, porque justamente a veces, qué estaba buscando Saúl, ¿no? Esa es la cuestión más importante, ¿no? Cuando tú vas a un punto específico, tú es porque vas a buscar algo. Y en esas cuestiones a mí me llama mucho la atención que hayas dicho justamente lo de Catemaco, porque hace unos meses, me parece meses o semanas, hubo una noticia, ¿no? Que habían venido, bueno, incluso no fue noticia, porque nada más lo escuché una vez, o y más bien lo vi en TikTok, que había venido Salma Hayek, que había venido, ay, ¿cómo se llama esta otra actriz de allá de Hollywood? Angelina Jolie, que habían venido Angelina Jolie y Salma Hayek aquí a México, a Catemaco justamente, según por una limpia, ¿no? Y tú dices, obviamente, yo creo que ya gente de su nivel, gente no puedo decir calaña, ¿verdad? Porque no los conozco, pero pues sabemos que todo eso conlleva ocultismo y demás, ¿no? Pero alguien de ese tipo, no creo que viniese nada más a enramarse y ya, ¿no? Es lo que muchos Ujú. decían, y yo lo veía en los comentarios. Muchos comentaban, decían, no, pues es que ellos vienen a derramar sangre. Ellos no vienen a solamente a querer dar una limpia y ya. Gracias, mi vida. Nada más a quererse a enramar, ¿no? Y ya. Pero fíjate, justamente eso que dices es muy importante, porque en Primera de Samuel 13 y 15, del 13 y 15, del 14 y 15, habla precisamente cómo Saúl va desobedeciendo más y más y más y más. Entonces, justamente cuando la desobediencia ya es por default en tu vida, pues te lleva a buscar soluciones que meramente yo creo que no son las adecuadas, ¿no? Que justamente esos son las que mostraban, ¿no? Ir justamente en Dor, o sea, el lugar donde ya estaba estipulado no debía irse, ¿no? No debía citarse. Entonces yo creo que a veces es cuestión también de uno, por las consecuencias de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que tenemos, y eso es deplorable a veces porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Justamente lo leíamos en el principio del capítulo, ¿no? Dice que él mismo, o sea, Saúl mismo, Mismo. echó, echó de la ciudad, bueno, echó de ahí del pueblo a a los hechiceros, ¿no? Mira aquí, donde decía. Dice, bueno, el versículo 3 incluso dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, muchas veces, justo, ¿no? O sea, como Saúl echa, como dicen por ahí, ¿no? Echa por fuera el consejo, pero no lo toma, ¿no? Y muchas veces somos así. Realmente decimos, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Das la medicina, pero no te la tomas. Y me causa mucha curiosidad, ¿no? Porque como es una reflexión de antes para ahorita, el justo de, tú puedes hacer muchas cosas, puedes echar fuera de tu vida, todo lo que tengas dentro. Eso está perfecto. La cuestión es que no vuelvas, ¿no? A buscarlo, que no vuelvas a reencontrarte con esas cosas que te perjudican. Entonces yo lo veo por un lado así, o sea, está muy, muy interesante como dices tú, y justamente, como lo decías, podemos pasar mucho tiempo hablando, pero bueno, de mi parte yo creo que sería, por ahorita, de este primer punto sería todo lo que tengo aquí. Sí, exacto. Creo que igual concuerdo contigo de tantas cosas que uno. Ahora, este es un tema en cierto punto complejo. ¿Por qué? Porque depende de la postura de cada quien que tenga en cuestión de si realmente Samuel sí regresó de entre los muertos en espíritu, ajá, Ajá. o era un
espíritu maligno, ¿no? Sí, Depende la posición que uno tenga. Ahora, eh, si estamos un ejemplo, tú tendrías una postura diferente a la mía, eso no quiere decir que tú estás en pecado y yo no, ¿no? Ni ajá, viceversa, sino que son diferentes interpretaciones que podemos dar y enseñanzas dentro de esas, no sé si me explico. sí, exacto. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ajá. Algo muy curioso y quiero que aquí entendamos algo. Dice el versículo 4, dice, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y se acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Algo aquí importante es de que todo esto acontece cuando no hay dirección. Ajá, Samuel estaba muerto ya. Saúl, Saúl no tenía un profeta que le ayudara. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la profecía que se necesita en iglesia, de dirección. Porque muchas veces hay mucho liderazgo, pero poca profecía de dirección. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando muere Samuel, ajá, dice que Israel lo lamentó mucho. ¿Y qué pasó? Luego se levantan en guerra los filisteos. Eso quiere decir que en el mundo espiritual, ajá, la cobertura espiritual se siente cuando alguien está desprotegido y empieza la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros más batallamos en algo, es porque algo estamos descuidando de nuestra vida. Ujú. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos está enseñando aquí. Pero aquí viene algo muy curioso en el versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni qué. Dice primero, ni por sueños, Por ni sueños, por Urim, sí, y ni por por profetas. profetas. Aquí viene lo importante, que es Urim. Muchas veces pensamos que Urim, es un lugar, pero Urim es un instrumento. Y aquí viene algo muy importante porque de aquí se desarrolla una doctrina que no podré decir que está en todas las iglesias, porque no es así, pero sí es muy sutil. En cuestión de que, en creer que hay objetos o cosas que nos ayudan, ajá, a tener respuesta a algo. ¿Por qué? Porque dice aquí algo muy importante, dice, Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim. O sea, Urim era un instrumento Ujú, que usaban antes, ajá, era una como pechera, sí, y que les ayudaba a eso cuando no tenían dirección a discernir la voluntad de Dios. Eso es Urim, es un objeto. Ahora, si aquí nos está diciendo que no respondió Jehová ni por sueños ni por Urim, o sea, eso quiere decir que que antes había objetos que podían ayudar a que tuviéramos respuesta de Dios, exacto. así como la vara, ajá, así como el maná, así como, o sea, había cosas materiales que podíamos por medio de ellas tener respuesta. Ahora, con esto no quiero decir que nosotros tenemos la oportunidad de tener objetos que nos van a dar respuesta, no, porque eso ya se acabó, eso ya no no está hoy en día activo. Sí, no está vigente. No está vigente, exacto. Esa es la palabra, no está vigente. Pero lo quería resaltar porque puede haber una doctrina que desde ahí se agarren a qué? A que por una pulsera, porque tengas el arca de la alianza, porque Ajá. puedas tú tener la unción o puedas tú tener una respuesta por medio de un simbolismo. No sé si me explico y quieres aportar algo ahí. Sí, fíjate, justamente eso yo creo que es importantísimo recalcarlo, Eric, porque ellos anteriormente tenían algo que, no tenían, perdón, no tenían algo que nosotros sí tenemos. Y obviamente, pues ya, yo creo que más de uno se sabrá la respuesta, ¿no? Que es al Espíritu Santo, ¿no? Y justamente yo siento que hay dos cosas aquí que podemos rescatar, justamente de lo que estás hablando, y eso me gustó bastante. Yo no soy así como que
afán o así como que decir, no, es que sí tienes que tener una cobertura porque si no te va mal. No, siento que no va por ese lado, pero en cierto punto sí tienes que tener alguien que te mentoree, que te guíe, que te pastoree. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces creemos estar en la razón. Y es lo que yo siento que le pasó a Saúl, ¿no? Él creía que estaba bien y yo siento que en todas sus fuerzas él creía que estaba haciendo lo correcto. Y sin embargo ya no tenía a Samuel, o sea, la guía, el profeta de Dios, el que Dios le hablaba y le decía, ¿sabes qué? Aconséjalo y dile que este chamaco ya se está yendo por otro lado. Siento que ese lado le afectó demasiado. O sea, cuando una persona anda y esto no es pedrada para nadie, pero si les cae, pues ni modos. Cuando una persona anda por el mundo espiritual, en el mundo eclesiástico, así como decir, yo le sirvo a Dios, pero no a los hombres, ten cuidado, porque sí, en el sentido de idolatría, de creerte todo, está bien esa frase, pero en el sentido de sujeción, de recibir o de aceptar una autoridad y de reconocerla, está muy mal, porque recuerden, un alma rebelde, un servidor no puede ser rebelde porque se está quitando entonces todas esas cualidades que debe tener un servidor o simplemente un cristiano, ¿no? Un cristiano vive bajo autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad de sus autoridades terrenales, de sus pastores, ministros, en este caso de las mujeres de sus esposos, los hijos de sus padres, ¿no? Entonces vemos donde queremos andar de rebeldes, Dios ya no habla. Y justamente rescatamos esto que tú decías, ¿no? De por sueños, por Urim y por profetas. Entonces siento que aquí hay dos cosas que hoy tenemos y que nos garantizarían una mejor lectura de lo que le pasó a Saúl, y es justamente el Espíritu Santo, que a través de sus dones, pues nos ayudan a discernir, a interpretar, a tener esos dones de profecía, de ciencia, para poder descubrir todo este tipo de cosas, pero tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Entonces siento que no es justificación porque siento que pues también Saúl se lo ganó, pero siento que en este punto donde de ahorita nosotros tenemos un poquito más de herramientas, como justamente dices tú, para no caer en esas cuestiones de, no, pues yo compré el Salmo 91 y lo pongo atrás de mi cabecera y ya con eso no va a tener pesadillas, o sea, siento que ya son fetichismos que no debemos meter a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces yo siento esa parte. Exacto. Sí, o sea, nosotros debemos de entender algo que nosotros no podemos tener un objeto o algo que simbolice o que creamos que por medio de eso nosotros vamos a tener un beneficio o una espiritualidad o un nivel o un favor de Dios, o sea, no. Exacto. Lo mejor ahorita que tenemos es el nuevo pacto que es con Jesucristo, que es el mejor sacrificio que tenemos. Sí, pero lo quise resaltar porque es algo importante y bueno, por los que se preguntaban en eso de ni por Urim, muchos pensaban que era una persona o era Ajá. o un lugar, ¿no? Realmente habla de un instrumento que se usaba mucho para discernir. Sí, Eso, si a exacto. alguien le interesa mucho, eso lo pueden ver en Hebreos. En Hebreos habla también de que eso ya no es válido, ya no es hoy en día, se me fue la palabra que me habías dicho, Vigente. este, vigente. En Sí. Hebreos 4:14 lo podemos ver. Igual Levítico habla obviamente de los sacerdotes y de todos Ujú. la vestimenta y es como si fuera un chaleco, como si fuera una pechera Como donde una usamos. pechera. Sí, Exacto. de ciertos. Y- Y fíjate, Eric, justamente yo creo que es bueno recalcarlo porque, bueno, no sé, ahí cada quien tiene sus palabras, ¿no? Yo le llamo sectas a estos, a los de Pare de Sufrir, siento que son una sectota, pero ellos hacen mucho eso. No sé Ujú. si los hermanos que están aquí han escuchado, obviamente lo han escuchado, de que tenemos la astilla de la cruz de Cristo, tenemos el agua del Jordán, tenemos la arena no sé, del desierto, quién sabe cuál, ¿no? Entonces, todo eso son, como dice aquí, fetiches que ellos según lo ocupan para tener una cercanía más a Dios, para poder acercarse más a Dios. Dicen, ah, pues aquí tenemos el agua del Jordán, eso nos acerca más a Dios. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas si alguno la pudiese llegar a creer. Perfecto, así es. Y bueno, le avanzamos a la historia porque podemos sacar muchas cosas de aquí. Esos de Pare de Sufrir son gente tanto engañadora y como también gente que hace esas prácticas de brujería.
Sí, hace amarres y van a los cementerios, etcétera. Y eso lo digo porque tenía amigos, bueno, tengo amigos, obviamente, no les quito mi amistad por creer en otra cosa, pero me han compartido cosas que ellos vieron y escucharon de lo que hacen, pero bueno, hay que tener cuidado, por eso hay que comer mucha Biblia para no comer cuento. exacto. Entonces, Esa bueno, frasecita está buena, ¿eh? Esa frasecita está buena, te la voy a robar. Hazlo en un post y me la pasas. sí, Hay, ahí la hay tengo que en comer Facebook. mucha Biblia para no comer cuento. Estuvo muy buena. Entonces, dice el 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Edor, que tiene espíritu de adivinación. Algo muy importantísimo aquí. Este, Obviamente Saúl, desesperado, corrompido, en una actitud ahora sí que ya muy lejana a Jehová, a la voluntad de Dios, se va a este lugar donde es Endor, donde les comentaba que es donde un lugar donde estaban todos los encantadores, los brujos, todos los que hacían esas tipos de prácticas, que eran pues realmente engañadores, eran gente que también robaba al pueblo, ¿no? Pero algo que aquí menciona es de que busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Siempre cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios, siempre va a estar involucrado alguien apoyándole. Y puede ser por influencias, ajá, este, ¿de qué? De nuestro amigo, de nuestro compañero, ¿de qué? Que tal vez no está tan cimentado en la palabra o no conoce a Dios y por influencias de él puede ser un medio para que nosotros tengamos contacto con algo malo. Entonces siempre hay que tener cuidado porque los criados o los sirvientes de Saúl, como menciona aquí, ya sabían dónde él tenía que acudir. Ajá. Entonces, es algo tal vez sencillo, tal vez de discernir, pero muy importante porque tal vez las amistades que tengas son las que más te van a influir, tal vez a algo malo o algo bueno. Sí. Entonces, seguimos adelante, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. A ver, aquí nos puse, sí, están con Saúl primero, bueno, estoy leyendo los comentarios para darle participación a nuestros amigos. Dice, Saúl primero los había desterrado y ahora los andaba ocupando. No hay que jugar con fuego. Ajá, ok, sí, exacto. Está muy bueno ese Lo- comentario. Sí, sí, exacto, sí. es lo que decía, se había desterrado porque era un mandato de Dios que en Levítico había pedido que toda persona que era encantador o hacía cosas fuera de la moral cristiana, bueno, pues fuera de la voluntad de Dios, se tenía que ser expulsado del lugar. Entonces, por eso el lugar de Endor es donde habitaba toda esa gente. Dice Carrillo, dice sí. Dice, depende de la perspectiva, aunque lo curioso es que cuando le dijo que estaría con él al día siguiente y se cumple, si es algo que realmente turba el pensamiento, crea una duda si era él o un demonio. Yo creo que habla sobre Samuel cuando aparece. Ah, sí. O incluso Entonces, eso lo tengo aquí, Eric. Tengo las dos, ¿cómo se llama? Interpretaciones. Si quieres, ahorita las checamos ya cuando lleguemos ahí y te las sí, leo para que. no, y hay cosas que la verdad tan fuertes, pero Este, vamos a seguirle. El 8 bueno, el 8 dice, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue. Lo voy a más o menos para no llevarnos Sí, sí, mucho sí. tiempo. Se vestidos y se fueron con dos hombres y vinieron en aquella mujer, fueron en la noche con esta mujer y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Obviamente la mujer no sabía que era Saúl. No sabía pensaba que era una persona y le dice, ¿sabes qué? Pues no sabes lo que Saúl estaba haciendo, o sea, nos han cortado de la tierra, nos ha enviado hasta acá a todos los evocadores, a todos los adivinos, porque pues dice, pones tropiezo en mi vida para que hacerme morir, porque pues era una ley, ¿no? Sí. Eso no se podía estar.
invocando a personas, esto estaba en la ley. Entonces dice que, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y aquí viene lo mero bueno, ¿no? Aquí viene ya lo que ya nos podríamos poner en una postura o en cada quien lo que crea, ¿no? Sí, Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Dice aquí, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, aquí me voy a detener porque creo que hay mucho que rescatar. Igual si las personas tienen su perspectiva o lo quieren o comentar algo, pueden chatear. Igual darle tap tap para que esto se siga compartiendo a demás personas. Y algo muy importante que yo puedo rescatar aquí. La mujer se sorprende ajá, en el 12. Dice, y viendo la mujer a Samuel, dice que clamó en alta voz. Entonces dijo, ay, ¿por qué? Porque todo Israel, o sea, todo el reino de Saúl conocía a Samuel. Samuel pesaba mucho, o sea, era ¿cómo podría decirlo? Todos conocían que Dios estaba con Samuel. sí, Y era un profeta, por decirlo de una manera, orar el mejor, o sea, no había otro Samuel, ¿no? Entonces, algo muy importante es de que esta mujer conocía quién era Samuel. Y dijo, ¿quién viene a buscar a Samuel? Pues obviamente que el rey. Entonces por ahí cuando dice alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, no sé si tú quieras comentar algo sobre esto. sí, sí, mira, justamente aquí estaba yo con la Biblia interlineal, donde dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme, tenga espíritu de adivinación. Aquí, mira, en cuestión de espíritu, viene la parte, este viene del hebreo que es Bala, Bala, pero su origen viene justamente de Baal. O sea, básicamente es, búscame a alguien que tenga un Baal, ¿no? Y los significados de Baal, pues es gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador. O sea que básicamente estaba diciendo, Saúl, búscame a alguien poseído, ¿no? O sea, en el significado real es eso, búscame a alguien que esté poseído por el espíritu de adivinación y Ujú, o poseído por un espíritu. Y eso es muy exacto. delicado, eso es muy, muy delicado. Ahora, te voy a comentar la primera ponderación que yo tenía aquí, que va conforme a esto, y dice la primera. Eso ya los, dice, eso no quiere decir. Ah, bueno, entonces, a ver, que nos ponga ahí Alonso qué quiere decir entonces. Dice, dice este punto, dice, ¿fue realmente Samuel? La posición tradicional judía y de muchos padres de la iglesia dicen que sí fue Samuel. Dice, la divina misma se sorprende y teme en el 28:12, como lo leíste ahorita, dice, lo cual sugiere que no controló el evento, sino que fue una obra de Dios. El mensaje de Samuel que da es coherente con lo que él había dicho en vida. Juicio contra Saúl por su desobediencia y confirmación de la derrota. Teológicamente se entiende que Dios permitió de manera extraordinaria que Samuel apareciera para confirmar el juicio. Varios padres de la iglesia como Agustín y Jerónimo sostenían que fue realmente Samuel. Esta ponderación, y te guardo ahorita la segunda que es que fue un espíritu, esta primera ponderación que acabo de mencionar es que muchos dicen que sí fue Samuel. Entonces, por lo que estábamos leyendo,
pero si quieres ahí mete un bocadito porque ahorita también quiero complementarte ahí con otras cosas. Ok, pues sí, exacto. O sea, ahí es cuando ya empezamos a cada quien a tener su postura, sobre si era Samuel o era un espíritu, un demonio, ¿no? Utilizado por el enemigo para engañar a Saúl. Ahora, yo voy a decir mi postura, o sea, ¿yo qué creo? Ok, Yo, Uriel, creo que sí era Samuel el que se presentó hacia Saúl. ok, Este, ¿Por qué? Bueno, porque bueno, si nosotros vemos cómo está desarrollada la historia y cómo el escritor nos empieza a desarrollar, en este caso no era Samuel el que estaba escribiendo, era probablemente Natán, el profeta, nos desarrolla que no nos desmiente eso, o sea, no nos desmiente que era un espíritu falso. ah, ok, El sí, sí, texto sí, siempre el texto lo llama a Samuel como Samuel, sin sugerir que era tal vez algo falso, era un espíritu inmundo. algo Ajá, demoníaco, sí. exacto. Entonces, también el mismo narrador, no, que obviamente sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nunca lo identifica como algo demoníaco. Ajá, ajá, o sea, como engañador. Y otra cosa que para mí es lo más firme que puedo decir que porque creo que sí era Samuel, es Ajá, de que el mensaje que da Samuel cuando lo invoca esta divina y sale y sale y charla con Saúl, es de que le dice lo que ya le había profetizado. Ahora, le dice una verdad. O sea, en 1 Samuel 15 del 23 al 28 es lo que ya le había dicho. Y bueno, aquí ahora el 28, el 28:19 dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. O sea, le estaba diciendo verdad. Entonces, para mí no hay como coherencia que fuera un espíritu malo y le dijera algo verdad. O sea, ¿me explico? O sea, ok, en lo personal creo yo firmemente que sí era Samuel, que Dios permitió para que Samuel entendiera que aún así en la muerte, él seguía teniendo el control y aún así se le iba a juzgar. Entonces, para mí sí era Samuel, yo creo que el mismo texto, la misma historia, no lo desmiente, no lo califica como si fuera un demonio o un espíritu inmundo, ok, lo califica como el profeta, este, y el mensaje fue fiel a lo que Samuel ya había dicho, en lo que ya había profetizado anteriormente cuando él vivía, en el capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15. Y otra cosa también importante que lo que acabamos de leer sobre la divina. La divina se asombra, ajá, se asombra de que había venido Samuel. Entonces, hay que acordarnos que eran encantadores y eran personas que burlaban a la gente, ajá, con otros tipos de espíritus. Y al ver, yo creo, esta reacción, de la divina decir, híjoles, sí, esta sí es de veras, esta no es truco mío. ajá, Es esto. Ahora algo muy, muy importante para terminar esta parte es la reacción, lo que le preguntas Saúl. Dice, ¿qué has visto? Ella le dice, y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, ese he visto dioses que suben de la tierra. Ahorita nuestra Reina Valera traduce la palabra dioses, ¿no? Pero bueno, esta es una traducción de que se refiere a algo sobrenatural, no literalmente dioses como vamos a irnos como a lo politeísta, ¿no? ajá, No, sino que realmente estaba dando una expresión de que estaba viendo algo sobrenatural, algo que no era normal. sí, Ajá. sí, sí, Porque la palabra hebrea Elohim, tanto si es referente de que solo hay un Dios,
pero también puede dar referencia a que es algo sobrenatural o algo divino, algo diferente, algo espiritual. Entonces, cuando dice esta mención de he visto dioses que suben de la tierra, o sea, es una expresión tal vez de algo sobrenatural que ella tal vez ninguna no la había visto nunca y esa fue la primera vez que lo había experimentado. Entonces, eso es, bueno, esta es una, como de cierto punto, mi perspectiva, mi postura. Y nada más dice aquí Carrillo, bueno, ahí nos siguen escribiendo, dice Carrillo, dice, yo opino lo mismo que si era Samuel, por el temor de la vidente, al conocerlo, al ubicarlo a Samuel. Ok. Entonces, bueno, entonces te voy a poner la segunda, que dice, fue un espíritu engañador. Posición sostenida por otros intérpretes. Dice, Dios había prohibido la necromancia y parecería contradictorio que él mismo permitiera una sesión exitosa. El Nuevo Testamento asocia tales prácticas con engaños demoníacos. Primera de Timoteo 4:1. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice, así que el demonio pudo haber imitado la apariencia y voz de Samuel. El resultado fue desesperación y muerte para Saúl. 28 del 20 al 25, coherente con la obra del enemigo. Dice, el pecado lleva a la desesperación. Saúl no buscó arrepentirse, sino un atajo. Dios no responde a la manipulación. Cuando no contestó por medios legítimos, Saúl recurrió a lo prohibido. El fin del reinado de Saúl, este episodio marcó su ruina espiritual final antes de su muerte en batalla, Primera de Samuel 31. Fíjate, justamente ahorita vemos eso y me voy a poner de este lado para que se haga un poquito interesante esto, porque si estamos de los dos del mismo lado, como que no vamos bueno, vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Pero para que se ponga un poquito más bueno, a ver si me sale, ¿no? Porque Tú quieres también sangre, estaba yo como que viendo esa parte de Samuel, dice, pues sí tiene, ¿eh? digo que el pueblo quiere sangre, ¿no? El pueblo quiere sangre, el pueblo quiere sangre. Bueno, déjame pongo tantito porque analizar porque me pareció también es que las dos posturas están muy buenas, o sea, sí, sí tienen las dos coherencia, Sí, ¿no? ujú, Pero vamos a ponerlo de Samuel, ¿no? Dice aquí que primero que nada salió de debajo, ¿no? Dice que la divina vio que subían. ¿De dónde subían? Bueno, podría haber varias interpretaciones o dichos de esto, ¿no? A mí, fíjate, esta parte de Samuel me recuerda mucho a la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Porque justamente es donde dicen, y te voy a dar mi perspectiva, no sé, bueno, incluso concuerda con la tuya, pero bueno, deja dar mi perspectiva. En la parábola del rico y Lázaro, cada vez que dice el Señor, bueno, dice la parábola que el rico le dice a Abraham, ¿no? Deja que vaya a contarles a mis familiares, ¿no? Sobre que este lugar es real. Y le dice Abraham, no, pues a Moisés tienen y a los profetas, ¿no? Entonces ya no había dónde ir. ¿Dónde estaban, no? Esa era la cuestión. Muchos analizan eso y dicen, bueno, las parábolas, si las vemos en su conjunto y en su mayoría, pues son como que ejemplos, ¿no? El sembrador, la abeja perdida, el hijo pródigo, o sea, no mencionan nombres fieles, o sea, nombres literales, ¿no? Incluso ujú. creo que es la única parábola, si no ahí me corriges, creo que es la única parábola que menciona nombres, ¿no? Así tal cual es Lázaro, Abraham, y te lo pone en un contexto espiritual. Lo que yo he escuchado, y lo he escuchado porque no me he metido mucho a estudiar de eso, regularmente dicen que estaba, ay, no me acuerdo qué es, pero espero no mentir o no inventar, que estaba el Jena y el Tártaro o algo así, palabras judías, me imagino, en un mismo lugar que solamente los dividía, ¿no? Una tipo pared o algo así, que cuando viene el Señor Jesús, justamente es cuando dice la palabra, ¿no? Que le predica a las almas cautivas y que por eso se da la primera resurrección, ¿no? Eso creo que lo vemos en no, en Hechos, o no me acuerdo dónde lo mencionan, que hubo la resurrección, ¿no? Cuando el Señor resucita también estuvo la resurrección de los muertos, ¿no? Probablemente esos santos, ¿no? Pues los que habían pasado, ¿no? En ese entonces ya Noé
Moisés, todos ellos, ¿no? Entonces, eso me Ujú. lleva a entender que, pues sí, probablemente había un terreno, una esfera, no sé cómo llamarlo, espiritual, extra, ¿no? Donde sí se podía abrir esas cuestiones, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me llama Lo la que a mí me llama atención, la atención. pero espérame, ¿dónde dice Eric que cuando se presenta Samuel? A ver, espérame. Puede ser en el 14. A ver, voy a ver. Así dice, un hombre anciano que tiene cubierta de un manto, Saúl entonces era humillado el rostro, hizo reverencia, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, Samuel dijo, fíjate, esta parte me causa mucha curiosidad, porque hay dos ejemplos muy grandes en la Biblia, la del siervo de la Dios del siervo de y Dios la del ángel. y la de... ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cornelio va al encuentro con Pedro, se le quiere arrodillar. Y Pedro le dice, no, ¿sabes qué? Párate, pues, compadre, soy un hombre común como tú, tranquilo, ¿no? Y la segunda Ujú. viene en Apocalipsis, cuando Juan ve al ángel, dice que también se quiere postrar y el ángel le dice, no, no, tranquilo, pues yo soy coservidor tuyo, ¿no? Pues somos servidores del mismo Dios. Entonces, a mí ese sentido de reverencia me causa, me causa un poquito de escozor. ¿Por qué? Porque la Biblia prohíbe que le des prosquinesis a cualquier cosa, o sea, adoración. La prosquinesis precisamente abarca eso, ¿no? Arrodillarse, postrarse, venerar, lo que comúnmente hoy en día se le dice al catolicismo, ¿no? Que ellos te la juegan y te dicen, no, es que no estamos adorando, estamos dando reverencia, no es lo mismo Venerando. que en el diccionario básico, o sea, es un sinónimo, ¿no? Pero prosquinesis justamente es lo que no debes dar a las imágenes, porque prosquinesis solamente es a Dios, o sea, adoración, o sea, humillación. Entonces, cuando dice aquí las características de lo que hizo este Saúl, dice que humillando el rostro a tierra, y lo único que me recuerda a eso es cuando le dice el Señor a Moisés, quítate las sandalias que estás pisando tierra santa y Moisés se tira panza para abajo y con el rostro humillado por el terror que le causó, ¿no? Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Conforme a lo que leí de la segunda postura, ¿por qué Dios utilizaría a alguien que ya no está en este plano si aún había profetas? Eso es algo que me llama la atención, porque si me pongo a analizar lo que es la escritura, siempre hubo un profeta que quedaba en pie. En este caso, vamos a poner un ejemplo, cuando suscitó lo del profeta Elías, ¿no? Que el profeta Elías se entristece y dice, pues Señor, nada más yo he quedado, ¿no? Y muchos dicen que de ahí viene ¿cómo se llama? Una depresión, ¿no? Ujú. Dice, pues yo solamente yo he quedado, ya todos los deschavetaron, ¿no? La segunda es cuando justamente Saúl manda a liquidar a todos los del pueblo, ¿no? A todos los del pueblo, perdón, a todos los levitas y que nada más queda uno en pie. O sea, nada más queda un sacerdote, que era creo que el hijo del sacerdote en turno. Entonces yo digo, o sea, Dios no tendría control en eso. Bueno, a mí me hace pensar, ¿no? Digo, nada más para poner la segunda postura más clara. Dice Jehová te ha dicho, como dijo por medio de mí. Fíjate, aquí dice, Jehová te ha dicho, como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Mira, aquí, ¿cómo se podría decir? Le está dando un refrito, si te das cuenta. Versículo 17. Jehová te ha Ujú. dicho como dijo por medio de mí. O sea, ya eran palabras dichas por Samuel anteriormente. Eso obviamente no es cuestión de secreto, pues que el enemigo está ahí checando, ¿no? Lo que hablamos, lo que decimos, ¿no?
incluso en nuestra vida cotidiana muchas veces nuestras propias palabras nos las regresa, ¿no? Entonces como que dice, no, pues recuerda que ya Dios te había dicho, ¿no? Como diciendo, aquí está, o sea, ya habló Dios. Dice, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en tus manos a los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Obviamente, pues, esta parte, muchos dirán, bueno, es que Dios habla cosas de bien para sus hijos. Bueno, también podemos entender que, pues, Dios habla juicio, ¿no? Más en ese entonces, que no había, pues, todavía no estábamos en la época de la gracia, pues, sí era más el juicio como de, va a pasar esto y ya. Yo por esa parte no, yo creo que puedo también advertirlo así Dios, o sea, pues sí, porque meramente Dios había ya desechado a Saúl, ¿no? Dice, palabras, dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Bueno, sí, eso es algo que también podemos tomarlo. Y es que fíjate, o sea, ahí me causa, tal vez sí hay una explicación para eso. Yo me voy a poner de un poquito a un lado más radical. Y lo vemos en la vida cristiana, ¿no? Cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra, cuando Dios te da una palabra para la vida personal de cada uno, sales reconfortado, sales con valentía, sales con fuerza, sales con ese ímpetu de seguir adelante. Dios está conmigo, ¿no? Y más en ese entonces de todas las pruebas que habían pasado ya los israelitas, pues era una comprobación de que Dios estaría con ellos. Entonces aquí las características de Saúl les dice pues que salió con temor, ¿no? Por las palabras, no le infundieron esperanza, no le infundieron arrepentimiento, le infundieron temor, ¿no? Dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído tus palabras que tú has dicho. Aquí justamente lo dice, viéndolo turbado en gran manera. Yo no lo digo como reto ni como nada malo, pero yo he escudriñado y he visto que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también lo que te da es un éxtasis la presencia de Dios. Vemos dos casos claros, el de Ana, cuando justamente estaba hablando, ¿no? Y que el sacerdote Eli la ve y dice, ah, pues está borracha, ¿no? Y la segunda Ujú. lo dice Pablo. Me parece que es en Romanos o en Corintios que dice, bueno, de repente cayó en un éxtasis, ¿no? Entonces lo que te causa es éxtasis, ya, eso ya lo iremos tocando tal vez en otro punto, y pues justamente aquí dice que es todo lo contrario, ¿no? Lo turba, lo turba de mente. Y tú sabes que la turbación, pues no es algo, es desorden, desorden en el sentido, o sea, estaba desquiciado. Entonces, yo por esto considero, te digo que me pongo de la otra postura, en las cuales digo, pues probablemente no haya sido. Yo siento que probablemente fue un espíritu inmundo y no tanto por las palabras, sino por las consecuencias que después se suscitaron. Que de igual manera se puede interpretar, ¿no? Que pues fueron las acciones y pues yo también coincido con eso, que fueron las acciones de Saúl, ¿no? Que ya pues habían también hartado a Dios. Pero bueno, esa es mi postura, no sé cómo la ves tú. Pues sí, pues ahora sí que son posturas, ¿no? En cuestión de lo, como decíamos al principio, va a ser posturas de los que creen en cuestión de Samuel, si era Samuel realmente el profeta o era un espíritu maligno, ¿no? Que quería engañar a Samuel, quería tal vez dejarlo turbado, confundido y tal vez ahora sí que darle ya el tiro de gracia con eso, ¿no? Ándale, también podría ser. Entonces, entonces, están esas dos posturas. Yo creo, o sea, que también muchos defienden la posibilidad de que tal vez era un demonio, porque pues la ley marcaba que prohibía consultar a los muertos, ¿no? Eso nos lo habla Deuteronomio, ¿no? Ahí lo puso un brother, lo puso Deuteronomio Ajá. 18, digo 18 al 10 y 12. 12. Aquí lo tengo, Exacto. dice,
no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Bueno, el culto a Moloch, ¿no? Eso ya creo que sí Ujú. lo hemos platicado luego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, perdón, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Ujú. Y está claro, o sea, y es que justamente, a ver, aquí vamos a entrar un poquito más como que al diálogo. ¿Tú crees que en esta cuestión sí hubo una excepción? Yo creo que el mandamiento que está justamente en Deuteronomio es una advertencia. Ok, Es una advertencia porque al final de cuentas Saúl ya estaba corrompido. sí, O sí, ya sea, estaba loco. él no estaba buscando a Jehová. O sea, es muy diferente que digas, bueno, que si el caso hubiera sido Saúl de que hubieras tenido el Espíritu Santo de Dios y fue y consultó a una bruja, ahí diría, ¿qué hubo, no? Si eso es la Biblia, bueno, más bien la ley marca que no era correcto, no es así, ¿no? Pero vemos un personaje, en este caso Saúl, que ya estaba corrompido por el pecado, había desobedecido. Jehová le había dado palabra a Samuel de que él lo iba a quitar, lo iba a Sí, sí, sí. sustituir, o sea, ese era el problema de Saúl, que la envidia que traía con David lo acarrió hasta llegar a este punto de consultar algo que estaba prohibido. Ujú, Entonces, tenemos que tener en claro de que nosotros somos, ahora sí que somos, nosotros decidimos, ajá, lo que hacemos. O sea, Jehová, Dios nos respeta nuestras decisiones. En este caso, Saúl tomó la decisión de consultar algo que estaba prohibido. Entonces, sí, quebró la ley, pero es que ahí nos demuestra eso, realmente. La decisión que Dios pone en nosotros de seguir errados o arrepentirnos. Ahora, algo muy importante que pasa, que fue como que la consecuencia de que Saúl tomara esas decisiones. Dice que el versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová. Dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Ahora, dice, no le respondió. Ajá. Ahora, pues es que la impaciencia es el peor enemigo del cristiano. ujú. Sí, sí. Entonces, también es una enseñanza que nos muestra aquí, la impaciencia de Saúl. Él era impaciente. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí voy a meter unas perlas, a ver quién las atrapa, ¿no? Pero Saúl, desde su ungimiento de Saúl, ya se sabía que iba a ser un reino que no iba a durar para siempre. ¿Por qué? O sea, porque a Saúl se le ungió con una vasija y a David con un cuerno. La vasija se rompe con la unción. Entonces, desde ahí ya estaba profetizado, ajá, de que el reino de Saúl no iba a ser no iba a durar. ¿Por Sí. qué? Porque Saúl sufría de algo de inseguridad. Bueno, la historia narra que cuando lo iban a ungir estaba escondido y que cuando salió a la luz de todos, que era muy alto. O sea, que era una persona super ultra mega alta. Es más, aquí lo menciona en esta historia que estamos leyendo. Dice, dice en el versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque pues, era una persona muy alta, muy, muy alta. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo empieza con una inseguridad y una impaciencia. Si Saúl se hubiera arrepentido y hubiera esperado hasta el último momento, este, de, de, de la voluntad de Jehová hacia ese momento donde se iba
iba a haber una guerra. No dice que ya estaba la guerra, sino que solo los filisteos acamparon alrededor, los estaban rodeando. Y desde ahí Saúl le agarró la impaciencia y empezó a buscar alternativas. Y es por eso que va a este lugar de Endor, que como lo decía al principio, que simboliza, pues eso nos simboliza el buscar soluciones que pues no son de Dios, que están fuera de Dios. Entonces, porque Saúl no le gustaba perseverar, no le gustaba esperar. Sí, fíjate, justamente lo que dices eso de Endor, ahorita me cayó el 20. ¿Tú crees que una decisión, una consulta fuera de Dios, la responda Dios? En este caso, bueno, en lo que yo, como decíamos de apóstol y retomando el mismo tema de cómo es de que Samuel aparece, siendo que lo invocaron, una divina, siento que Dios permitió de esa manera, ajá, para demostrarle a Saúl que aún y en la muerte, o sea, su juicio iba a llegar. Ok. O sea, volverle o sea, volverle a recordar su juicio. Porque lo que Samuel dice, cuando lo invocan, no es mentira lo que dice. Hasta le recordó, le dijo, es que ya te lo había dicho. O sea, se podría decir que fue recordarle, ¿no? Lo que ya le había profetizado. Ahora, si lo movemos al día de hoy o lo tomamos como una aplicación o enseñanza, este, eh, cuando uno va a tomar malas decisiones o está en la mala decisión y está cometiendo algo que moralmente no beneficia, la pregunta será aquí, ¿Dios te podrá hablar ahí? Dentro de tal vez de un lugar que no es apto. Dios estará ahí hablando, podrá hablar a tu corazón, a tu mente o por medio de ahí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede hablarte en un lugar donde tal vez muchos creen que no, pero ¿para qué te va a hablar? Para exhortarte a volver. Ajá, para redarguirte. Sí, sí, sí. Exacto. No Sí, para sí, sí. incitarte Eso concuerdo, a totalmente. échale ganas, hazlo, no, 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 sino que siempre Dios va a buscar a la oveja perdida, Exacto. en donde estés. ¿Por qué? Porque es omnipresente, o sea, Él está en donde sea. No, y es algo que yo considero que el Espíritu Santo de Dios está y habla en donde estés. Pero Sí. algo muy importante, Él busca gente que lo escuche, que sea apto, que tenga corazón enseñable. Sí, exacto, porque te puede hablar, pero también es cuestión tuya si lo quieres aceptar o no. Fíjate, justamente yo no había visto esa parte, pensé que ibas a mencionar lo que yo te iba a decir ahorita, lo de Saúl. Yo no me había dado cuenta de eso que había sido ungido con una vasija y David con un cuerno, pero también otra cuestión que yo me he dado cuenta y que justamente yo puedo creer que también lo de Saúl no iba a funcionar, porque justamente Saúl fue puesto por la terquedad del pueblo, no fue por Exacto. voluntad de Dios. Y eso lo dice justamente al final de los jueces, donde dice, y es que pues en esa época no había rey y cada uno hacía lo que bien se le hiciera, pero sí tenían rey, porque ya la ley ya estaba establecida. O sea, nada más ellos querían su voluntad, querían que hubiese algo conforme a su voluntad, y lo dice primera de Samuel, ¿no? Cuando eligen primera justamente a Saúl, le dice Dios, bueno, aquí tienen a su rey, pero entonces mis queridísimos hijos, yo dejo de ser su rey. Yo ya no soy su rey más, quieren rey, aquí tienen su rey, pero ya no cuenten conmigo, dice Dios. Y desde ahí yo siento que ya era una cuestión pues destinada al fracaso, ¿no? Porque fue decisión humana, fue decisión de las personas que querían tener a fuerzas rey. Entonces es algo muy, 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 muy importante lo que estamos tocando aquí, porque justamente como lo estabas diciendo, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos hacer la voluntad del hombre, lleva a la destrucción, lleva al apartado de Dios, y sea como sea, Dios te lo va a hacer saber. O sea, lo que Dios te va a decir para tu vida, te lo va a recalcar, sea en el momento que sea. Y eso lo podemos ver aquí, ¿no?
Pero fíjate, justamente eso me daba curiosidad ahorita lo que ponía este Car Parking. Dice, los demonios tienen poder y pueden fingir ser una persona. Fíjate, me daba curiosidad eso, ¿por qué? Porque recordaba lo que dice justamente, me parece que es el libro de Santiago o Judas, no me acuerdo, donde dice que el enemigo quería el cuerpo de Moisés, ¿no? Y es una pregunta muy de las que pocas se hacen, ¿no? ¿Por qué el enemigo, el diablo, quería el cuerpo de Moisés, ¿no? O sea, ¿por qué lo quería? No, no dice la palabra, quería su alma, quería su espíritu, meramente ya lo habíamos entendido, ya se entendía hasta ese punto que eso le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué quería el Ujú. cuerpo, no? Únicamente el cuerpo. Entonces me da curiosidad eso, y nada más te estoy poniendo ahí para que metas unos bocaditos ahorita. Y retomando lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? De lo del rico y Lázaro. ¿Por qué ahí Abraham dice, no, tú no regresas, rico? Ya Moisés y a los profetas tienen. Pero aquí, digamos, en esta cuestión, sí vuelve, iba a decir Lázaro. No, sí vuelve ¿cómo se llama? Samuel. Sí vuelve Samuel, ¿no? O sea, como que se me hace un poco contradictorio esa parte, ¿no? Sí, sí me entiendes. O sea, el hecho de decir, no, pues sí era por esto, o sea, se me hace un poco contradictorio. Pero tú cómo ves eso? Mm, pues yo creo que yo en lo personal no lo veo contradictorio, lo veo como un hecho de que al límite que el ser humano llega estoy seguro que hermanos creyendo en la palabra de Dios van a lugares a hacerse limpias, van a lugares a poder tener una curación por un dolor, y que ignoran o se hacen de la vista gorda de que saben que es brujería y lo hacen. Sí, Entonces, o sea, ahí está un Saúl, o sea, esa es una representación de Saúl. O sea, algo tenemos que entender que todo lo que está escrito en la Biblia no simplemente era para que para que quede guardado, ¿no? Para que quede escrito, ¿no? No, sino para que quedara escrito y nos ayudara a nosotros a tomar mejores decisiones sí, y que viéramos que que el Dios que creemos no es un Dios como creen muchos, opresor, malo, dictador, no, sino que siempre nos damos cuenta que la Biblia habla de la redención, ajá, siempre nos habla de que Dios busca redimir a la humanidad. Para mí eso es lo de la Biblia, o sea, Dios siempre busca redimir a la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Israel vuelve al mismo error de siempre, como decíamos. Buscaban su propio rey. Y lo mismo, llegó Jesús, y no querían ese reino tampoco, no querían ellos querían su rey. quieren el suyo, sí. Pasó con David, pasó con Saúl, pasaron con muchos reyes que cuando se dividió el reino, este, y ellos querían su rey. Ahora, porque es como tú mismo dices, escogieron a Saúl porque era un rey impuesto más como políticamente, por decirlo, ¿no? Más por las necesidades, pero pues buscaron a un rey, dice que ahí que a la apariencia, ¿no? Que era de buen parecer, Ajá. era alto, era una persona, pero que era guapa, o sea, tal vez ágil así, pero Sí, con los estándares, ¿no? exacto, con un estándar alto, ¿no? Pero pues igual, ahí mismo decía la palabra de Dios que era una persona insegura. Entonces, ese es el problema siempre de la humanidad o de nosotros, ajá, que nos creemos autosuficientes y hacemos cosas, la verdad, por impaciencia. No somos pacientes. Nosotros no sabemos si Dios, si Jehová en ese entonces iba a tener misericordia de Saúl. Ujú. O sea, iba a tener misericordia de Saúl y le iba a ayudar tal vez en su desesperación por los filisteos que estaban rodeándonos y estaban ahí. Entonces, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es cómo el ser humano, en este caso Saúl, llegó a un límite de él mismo, este, eh, ahora sí que romper su moral, la moral y la comunión con Dios.
Entonces, para mí, yo en lo personal no lo veo como raro. Lo que sí podría decir, y tal vez es otro tema, pero creo que sí es de que entonces esto nos abre pauta de que sí existe invocar a los muertos, porque es lo que la divina hizo. Ajá. Entonces, ¿eso existe realmente? O sea, sí se podrá. Sí, sí es cierto lo que dicen de los brujos que hacen, que salen del cuerpo, hacen un desprendimiento. ¿Eso será cierto? Pues yo en lo personal podría decir que sí, sí se hace. Sí Ujú. existe eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero aquí obviamente es lo mismo. Nosotros debemos de comprender que la maldad, o en este caso en el mundo espiritual, siempre va a querer mostrar lo contrario, ajá, de lo que a nosotros nos ha dictado la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Siempre va a ir al contrario. Siempre va a transquiversar todo. O sea, todo lo va a desordenar para que lo hagamos, en vez de que lo hagamos derecho, lo hagamos todo chueco. Sí. ¿Por qué? Porque así vamos a provocar que vamos a errar, vamos a pecar y vamos a corrompernos y es eso. Entonces, aquí nos enseña de que, ¿por qué está como, bueno, porque estaba prohibido, porque estaba en advertencia de no invocar a muertos? Bueno, porque sí se hacía. ¿Y Ujú. por qué resulta? Sí, porque sí resulta. Pero eso no nos tiene que espantar ni nos tiene que dar como la curiosidad de hacerlo y que, ay, bueno, entonces voy a hablar con mi abuelito o voy a hablar con mi tío que tanto extraño. O sea, no. O sea, porque eso es abrir puertas en algo ya más fuerte, espiritual. Ahora recordemos que igual Saúl era atormentado por espíritus. Por Ujú. espíritus inmundos, sí. Exacto, pero ¿por qué? Porque él mismo permitía eso. Él mismo abría puertas sobre eso. Sí, fíjate, en esas cuestiones, Eric, yo siento que, bueno, yo sé que ya es muy poca información a veces lo que se tiene, lo que pasa después de esta vida. Considero que eso sí es real, pero en las cuestiones que estamos hablando, yo considero que sí puede llegar a ser y que sí, sí es una práctica que se hace y no solamente que se ha hecho, sino que se tiene que tener mucho cuidado con cómo discernirlo. Y justamente, justamente lo iba a mencionar justamente por Eclesiastés, ¿no? Donde dice que la condición de los muertos que no tienen conciencia, ¿no? Los muertos ya nada saben. Debemos entender muchas cosas, ¿no? Y ya sería como que un estudio más profundo, porque a veces esa cuestión de decir, no, pues sí, sí puede llegar, entonces lo dice el propio Señor Jesús con Lázaro, ¿no? Es que Lázaro duerme. O sea, Lázaro está durmiendo, o sea, se entra en un estado como de dormición, pero si está dormido entonces se puede despertar. Es algo que a mí me causa curiosidad, ¿no? Se podrá despertar. Y yo Ujú, considero algo muy importante, dependiendo de dónde esté la persona. Es algo que también yo pienso, y eso ya es deducción mía, no estoy diciendo que sea una doctrina ni que lo abracemos como una enseñanza. Siento que es depende, ¿no? También también qué cosas estuvieses viviendo, haciendo y todo eso. Pero fíjate, más allá de eso, también quería mencionar algo muy importante. Siento que hoy en día los cristianos, se han vuelto también muy supersticiosos. Sí, o sea, esa parte y me llegó a pasar porque recuerdo que cuando trabajaba yo ahí en Galloso, pues dije, no, pues a quién le vendo, ¿no? Pues es puro de gavetas, terrenos, lugares para el descanso y todo eso. Dije, pues con los hermanos, ¿no? Acaba de pasar la pandemia, dije, no, pues hay que prevenirse. Y más de uno literal sí me dijo, no, es que yo no quiero comprar eso porque eso evoca la muerte. Y yo al principio pensaba que me estaban cotorreando, ¿no? Que estaban bromeando. Y yo como de, sí, 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 hermano, ya pague, ¿no? Ya firme. No, es verdad. Y ya no quiero y así me lo decían, ya cambiando de todo y en un tono serio, ya molestos. Y ya no quiero que me hables del tema, porque eso evoca la muerte. Eso le estoy anunciando yo a la muerte que ya me quiero morir. Y yo, como, ¿cómo? Y yo, bueno, ok, pues perdón, ¿no? Y más de uno era así.
más de uno me llegué a topar con ese modus operandi de mente. Y entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿dónde está a veces la confianza, ¿no? Que tenemos en Dios? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa cuestión de decimos, Dios tiene el control de nuestra vida? Y siento que es porque, justamente como lo hemos mencionado últimamente, siento que nos hemos ido más a todo lo que escuchamos, lo que se practica, lo que se dice, o agarrar modelos de allá del mundo, y en este caso, pues, muchas veces ya comúnmente llamado la brujería cristiana, a las escrituras. Exacto. Si nos metiéramos precisamente a leer lo que es la palabra de Dios, nos daríamos cuenta que Dios tiene todo ordenado, que Dios todo lo sabe, todo lo tiene programado y que todo, sobre todo, se hace bajo su voluntad, no bajo la nuestra. Y ¿por qué mencionaba esto? Porque eso lo vemos en la vida de Saúl. Y no solamente en la vida de Saúl, ¿no? Sino en la vida de todos los reyes de Israel, que a causa de la voluntad del hombre, de seguir su propia voluntad, de seguir lo que ellos querían hacer, pues meramente se llevó todo al desastre, ¿no? Para mí, no sé ahí si estés de acuerdo o no, para mí el único rey, y entre comillas, bueno que hubo, pues fue básicamente David, ¿no? Y eso lo digo porque entre comillas, porque pues sabemos lo que hizo David, ¿no? Mandó a Urias al frente de la batalla, no corrigió a su hijo y a causa de eso se hizo una guerra civil en Israel. Entonces esas cuestiones digo, wow, o sea, de ahí sigue Salomón, este, pues hijo de desgracia, ¿no? Porque pues ya no había más hermanos de él mayores y tuvo que entrar él al quite, ¿no? Entonces todas esas decisiones humanas fuera de la voluntad de Dios nos lleva precisamente a eso, ¿no? A fundación. Y en ese entonces pues era una fundación física. Hoy en día, ¿qué es? Pues una fundación espiritual, ¿no? Por eso muchas veces no tenemos ganas de asistir, no tenemos ganas de seguir adelante, decimos, no, es que estoy cansado, no quiero leer y todo eso. ¿Por qué? Porque todo es con nuestras fuerzas, porque todo es bajo la voluntad del hombre, bajo la voluntad del ser humano. ¿Y qué dice el Señor? Fuera de mí, nada puedes hacer, nada puedes hacer. Entonces, es algo de pensarse. Pero a ver, dice aquí, la brujería sí existe, solo hay que rechazarla ni practicarla. Sí, obviamente sí, la brujería sí existe, eso es algo real. Yo considero, ahí platícame un poquito que tú qué piensas, Eric. Yo siento que a un cristiano metido con el Señor, no le hace efecto. Probablemente, como dicen por ahí, sí siente el raspón, ¿no? Pero no le entre de lleno. Esa es mi manera de pensar, no sé, ahí tú complementame con esa parte que dijo nuestro hermanito Carl Parking. Aquí están, nos mencionan Eclesiastés, dice, y lo de Eclesiastés es un libro poético, no podemos interrumpir ni alterar la línea del tiempo. Achis, ahí ya me perdí. ¿Cómo? Bueno, primero Eh, lo que dice Pablo y Dania. ujú. Bueno, no sé ahí tú cómo seas, si eres muy extremista en ese sentido. Yo sí un poquito. Yo sí un poquito. Yo considero que hay libros específicos, ¿no? De doctrina, poesía, historia. Obviamente en todos va a hablar Dios, ¿no? Pero no en todas se puede generar doctrina. Yo siento. No, Obviamente, pues sí, sería como que cuestión de, pues, o sea, también es la palabra de Dios todo, ¿no? Pero bueno, sí, podría ser, no, podría ser. no, sí tenemos que ser, dividir eso, en cuestión de la, cronológicamente la Biblia cómo está constituida. Ujú, No podemos decir que agarrar todo literalmente, ¿no? Porque si no en Apocalipsis nos agarraríamos mal. exacto. Si agarramos Salmos, igual totalmente Ujú, diferente. Si agarramos Génesis, Levítico, si nos vamos a Números, si nos vamos a Jueces, si nos vamos a Tito, si nos vamos a Timoteo, si nos vamos a los Evangelios, o sea, todo tenemos que darle el sentido, ¿no? La hermenéutica a la Biblia. exactamente. Ajá, y hacer su exégesis como tal. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos como que mezclar, ¿no? Por eso a mí no me gusta mucho a veces como que buscan un texto como para orar y agarran de chile, mole y pozole y sobres, ¿no? Este, porque no es así. Debemos de enterarnos de qué es lo que estaba hablando y por qué, ¿no? Lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema que me preguntabas,
Este, ¿cuál es mi decisión o mi postura en eso? Mira, híjoles, creo que nosotros como cristianos sufrimos creemos que hay un versus aquí, que es Dios contra el diablo, o el diablo contra Dios, Sí, vamos a ponerlo como sea. Pero yo les quiero decir algo, para Dios no hay rival, punto. Aquí no hay una pelea. O sea, ¿por qué? Porque Dios es creador contra una criatura, algo que fue formado por Él, algo que fue creado por Él. Entonces, aquí no se está peleando nada. O sea, aquí lo que pasa es de que la gente solo está siendo engañada, ajá, de la verdad. Punto. Dice la Biblia que el diablo, Satanás, anda como qué, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, dice que es como león, pero no dice que es un león. El cómo es como una tipo comparación. Ajá. ¿De qué? De una situación se le llama simil, eso. No es de que veamos un león ahí todo endemoniado ahí buscando a quien se come. No, no. Porque recordemos que Satanás, Luzbel, un querubín. Ajá, entonces, a veces, por qué toco ese tema? Porque muchas veces le damos tanto poder al diablo que no tiene. En este caso de la brujería, en este caso, en caso de los pactos, todo eso, todo, todo lo que llegue a pasar en cuestión de que, sí ha pasado, claro, de que, ay, hermano, es que me están haciendo esto, brujería, porque sí hay casos, ¿eh? Y sí sí, pasa, sí, pero sí. pasa, pero pasa y sucede porque han abierto puertas. Ah, sí, también. Ajá. Sí, 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 de No, acuerdo. porque imagínate qué fácil la tendría los brujos. Ay, rápido me prendo a estos vatos y órale. Entonces, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está el poder de Dios? Ey, No, o sea, no se puede. O sea, los que estamos apartados, los que estamos consagrados, ajá, y para Dios, estamos cubiertos, ajá, bajo su poder. Entonces a veces le damos tanto poder. A ver, estoy leyendo aquí los jóvenes. No podemos interrumpir el tiempo. Eclesiastés es poético. Perdón, Apocalipsis es profético. Ajá. Aquí en la tierra todo tiene que ver con el enemigo. Ujú. Él no puede meter no se puede meter con la soberanía de Jehová. Exacto, sí. Pues tenemos un Dios soberano. sí. Aquí para enriquecer el comentario de Carl Parking 7500 dice, aquí en la tierra todo tiene que ver con el enemigo. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que ver aquí mucho el enemigo? ¿Porque tiene mucho poder? No, sino porque él es el primer habitante que llegó aquí y planificó todo. Eso sí, él es inteligente. O sea, él sabe, o sea, cómo atrapar a la humanidad. Es el padre de la mentira, ¿no? Entonces, él sabe cómo atrapar a la humanidad y planificó. Yo le decía una vez a mi esposa, ¿tú crees que el diablo, o bueno, Satanás y esos demonios hayan acondicionado este mundo para nosotros vivir de esta manera? O sea, tanto desde que nacemos en un hospital, las leyes que se imponen, las reglas, las normas, los medicamentos, las vacunas, o sea, todo eso está totalmente planificado por alguien. No es de que, ay, me lo inventé, ¿no? O sea, no, Ujú. sino todo es por algo, ¿no? Entonces, recordemos que Luzbel es el primero que llegó y habitó esta tierra y desordenó la tierra. Entonces, a veces le damos mucho auge como de esa cuestión de, ay, ¿qué tal si me hacen brujería? Ay, ¿qué tal si me... No, o sea, con que nosotros vivamos una vida apartada, una vida consagrada en Dios, Santidad. seamos obedientes en santidad, leamos la Biblia, oremos,
ayudemos conforme a lo que nuestras necesidades tengamos, no hay de qué temer, o sea, no hay de qué temer, Ujú. este, porque si tenemos temor de todo, o sea, nunca vamos a estar en paz y siempre vamos a espiritualizar todo. Fíjate, diste el clavo ahí algo muy importante, Eric. Y diste dos puntos claves. Yo creo que los hermanos deben también tomarlo mucho en cuenta. Lo que estás diciendo del temor y el no abrir puertas. Les voy a contar una historia muy, no, no sé si la has escuchado, pero llegó a ser conocida. Perdón. Un joven era un hijo de un pastor que lo mandan de misionero a Haití. Pues Haití es lo peor, ¿no? Del mundo, brujería, vudú, dicen que hay zombies, lo que sea, ¿no? Todo un país hundido en la santería, en la brujería y todo eso. Bueno, resulta que en la comunidad donde él llega, le platican que ahí está el brujo mayor, que ahí habita, ¿no? Y que era una persona súper, muy, muy poderosa y que al que él saludaba, que este brujo nunca saludaba de mano, jamás. Pero al que saludaba de mano era porque al otro día se iba a morir, o que ahí mismo luego caían. Bueno, pasan los días, este joven empieza a hacer su misión, empieza a predicar, empieza a extender el evangelio, y un día está afuera, está tomando un refresco, está afuera ya en la tarde, hace mucho calor, y ve que viene como una tipo procesión, ¿no? No, pues tal vez un santo o algo, pues yo lo saludo normal. De repente ve que una persona sale de entre todos, muy elegante. Dice, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, pues buenas tardes, aquí andamos en la misión, Dios le bendiga y todo eso. Ah, dice, usted es el pastor, usted es el misionero. Sí, dice, venimos a trabajar, venimos de quién sabe dónde. Shala. Ok, no, pues yo soy fulano de tal, yo soy aquí el presidente de la comunidad. Ah, dice, bueno, no sabía, pero mucho gusto. Se extiende la mano, se dan la mano, ¿no? Y toda la gente estupefacta, ¿no? Y hasta este hombre, el brujo se queda así como de, pues ya cáete, ¿no? Ya muérete, ¿no? Y el joven, ¿no? El joven, no, pues Dios le bendiga, nos estamos viendo. Ya, ¿no? Pasa el rato, se va esa gente murmurando entre ellos. Entonces, no sé cómo en eso, ya en la noche llegan unos hermanos, todos a sofocar. Pastor, que vino una persona así, y así, y así, y asado. Ah, sí, dice vino, me saludó y sí, muy amable el varón, muy amable la persona, ¿no? Sí, ¿qué pasó con él? No, dice, pues él es el brujo, él es el que cuando saluda mata a la gente, él es cuando... Entonces, eso repercutió mucho en la mente del joven, ¿no? Al otro día se para temprano, hace su oración, lee su palabra, pero por dentro su cabeza está como de, ¿y será verdad? ¿Será verdad o será mentira? No, pero pues ya, si fuera verdad, yo ya estaría pues 3 metros bajo tierra, ¿no? No, yo creo que no, no creo que no es verdad. Y así todo el día, y de repente empieza una tosecita. Ah, no, no, es una enfermedad normal. Ah, una enfermedad normal, no pasa nada, estamos bien. Luego, híjole, ya tengo calentura, ya como que me siento caliente. No, es el clima que me estoy aclimatando. Así empieza a echarse una y otra idea hasta que cae en cama. Y te quedó mucho tiempo tener en cama. La historia yo creo que, por lo menos en donde a mí me lo contaron, es que, pues sí, logra recuperarse, pero después de pasar una situación bastante compleja. El punto es el que yo considero que no fue el poder ni la obra de esta persona, porque obviamente todo este tipo de gente no tiene más poder que el Señor, y obviamente cuando tú vas a hacer una misión, pues vas respaldado por el Espíritu Santo, vas respaldado por la cobertura de Dios. Pero yo siento que ahí lo que le jugó mucho fue la conciencia, o sea, fue sus propias ideas, fue su manera de pensar, y que se hizo tantas ideas que terminó tal vez afectándose a sí mismo, o lo que comúnmente yo le llamo, abrió una puerta de duda y pues ahí el enemigo dio, hasta que casi se lo llevan. No sé si tú se te haga coherente esa historia o solamente sea una fábula. Eso. A mí no me consta, Eric, que sea real, pero a mí me la llegaron a contar. Pero vamos a ponerlo que fuese como un ejemplo, ¿no? Como una historia. Exacto, sí,
Creo que las guerras siempre son en la mente. Entonces, la gente que se condiciona de una manera de pensar, todo está en la mente. Todo, todo, todo. Si te dan un diagnóstico mal o empiezas, empiezas a hacer ideas, formular escenarios y ves el peor panorama y todo eso, ¿no? Pero somos muy buenos para siempre tomar los peores panoramas y crear nuestras peores desgracias. Pero no somos muy buenos, creando tal vez panoramas distintos, en donde nosotros nos vemos sirviendo a Dios, predicando, haciendo nuestra misión como servidores y como creyentes en Cristo. No somos tan buenos, ¿eh? Nos cuesta, pero para las cosas malas sí somos muy buenos. Nos vemos en el peor escenario posible. Entonces, depende mucho de lo que uno permita en nuestra mente, y nuestras intenciones, nuestras emociones, en nuestra alma, que controlen nuestras decisiones. Y justamente como dice aquí nuestro amigo el Carl Parkin, dice, ahí entran las emociones. Y sí, depende de Ujú. cómo estemos emocionalmente, nosotros vamos a ir, viendo, nuestro día a día. Y Sí, eso es algo exacto. erróneo. Es algo muy erróneo porque nosotros no estamos controlados por las emociones, sino que nosotros tenemos el control de nuestras emociones, ajá, en base a qué, a lo que dice la Biblia. Ahora, muchos piensan que cuando decimos, ay, no, pues lee la palabra de Dios, es como que piensan que le estamos diciendo, piensa positivamente. Y no es así. No es Sí, no. pensar positivamente, sino es pensar bíblicamente. Entonces, pensar bíblicamente es pensar en la palabra de Dios que está atribuida ya. Un ejemplo, ya nos podemos ir a un libro poético, a un libro de salmos, de alabanza, a un libro de sabiduría, proverbios, un libro de doctrina, nos vamos a Hechos, Romanos, que viene siendo cada cosa que nosotros necesitamos día a día. Y eso es lo que yo considero. Y sí, a veces nos sugestionamos mucho, 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 y nos ponemos en una posición siempre de víctimas. Y no es así, porque Jesús nunca se hizo víctima de nada. Y aún haciendo él, siendo, ahora sí que inocente en toda la extensión de la palabra, nunca se puso en un papel de víctima. Ujú. Y nosotros nada más llueve o algo, ay, ya, se siente uno víctima y el diablo está contra mí, no me alcanza para esto y es el diablo que está contra mí. Entonces, y pues sí, realmente eso dice, de acuerdo al tema que queremos tratar, la Biblia es una brújula y nos orienta. Exacto, pues nos orienta a tomar mejores decisiones, a vivir bien, y siempre aprender del ejemplo. Y yo quería comentar algo para concluir en cuestión del tema de Saúl, este, en cuestión de, bueno, ya pues ya vimos nuestras posturas de cada quien, algo muy importante es de que algo que pide Saúl al iniciar esta historia es una mujer adivina y termina con una mujer servidora, que era su esposa. Entonces vemos realmente dos funciones de la mujer ahí. La mujer que hace un mal y la mujer que hace un bien hacia algo. La mujer que apoya para tener un contacto con algo erróneo, con algo maligno, y la mujer que quiere traer paz a su esposo. Entonces, creo que es una enseñanza también de parte, o sea, para la mujer, porque la mujer siempre tiene un rol muy importante en la Biblia. Aunque muchos lo consideren que la mujer en la Biblia es oprimida, no es valorada, no es así, no es así, sino que hay que agarrarlo en el contexto correcto y a lo que
de que quería darle el sentido, ¿no? Cada historia, a cada parábola también, a cada enseñanza, ¿no? Pero algo muy importante es de que Jesús, cuando llega aquí a la tierra, siempre trató de levantar la imagen de la mujer y ponerla por igual al hombre. Entonces, la mujer es un misterio, bro. ¿Y por qué? Porque nada más lo único que sabemos de cómo Dios la forma, sabemos que es de una parte de Adán. Ujú. En una traducción nosotros leemos aquí en la Valera que dice que agarró la costilla, pero en otras traducciones solo dice que agarró un pedazo de piel de carne. Ajá. Entonces, ¿a qué es algo bien curioso? Adán lo forma del polvo de la tierra y a Eva de un pedazo del ser humano, del hombre, y todo lo demás de qué? O sea, es un misterio. Porque también algo muy importante es de que es el único ser humano que ni los ángeles pueden dar vida y con ella alma. Entonces, es un misterio igual la mujer ahí. ¿Y por qué la mujer tuvo que ser la adivina? ¿Por qué Saúl pidió eso? Pues algo sabía Saúl que la mujer tiene, ajá, que el hombre no. Entonces, esa puede ser que para terminar, eso es algo que yo puedo aportar más en cuestión de la historia que nos relata aquí en Primera de Samuel. Está muy bueno tu aportación. Fíjate, lo que yo puedo aportar en esto ya para ir cerrando el tema de Saúl, tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Hay muchas veces que creemos que hacemos cosas bien, que agradan a Dios, pero realmente estamos yendo por nuestro propio camino, ¿no? Es muy fácil hoy en día influenciarse por no quedar mal, por encajar en sociedad, por darle un significado, ¿no? Tal vez voy a meter un tema, no creo que sea polémico porque no me causa espesor, realmente no le encuentro sentido de hacerse o no un tatuaje. Yo le encuentro más al hecho de el significado de, ¿no? Pero mucha gente dice, no, es que yo me hago un tatuaje porque eso significa tal cosa. Y otros nada más se tatúan por tatuar, ¿no? El punto es que, ¿por qué haces las cosas, no? Esa es la cuestión. O sea, el por qué te orilla a hacer una acción. Es algo en el corazón, ¿no? Y justamente lo que hablábamos de Saúl, un alma que era celosa, un alma que era envidiosa, un alma que era insegura. Las heridas del alma, mis amados hermanos, son considerables, no es un juego. La restauración de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras áreas, no solamente es un decir para que ustedes se acerquen al cristianismo y vayan los domingos, porque incluso aunque vayas todos los domingos y tú no te concentras en restaurar lo que tienes dentro, de nada va a funcionar, va a seguir siendo lo mismo, va a pasar igual manera las mismas situaciones. Y si no restauramos nuestras almas, va a haber ese tipo de cosas como lo va a hacer como le pasó a Saúl. Vamos a ser reos de muerte. Y el día de mañana que ya no estemos en esta tierra, ¿qué cuentas vamos a dar, no? Y créanme, de verdad, si nosotros no nos restauramos, o si Dios, o si no permitimos, mejor dicho la palabra, si no permitimos que Dios haga ese trabajo en nosotros, no vamos a poder hacer o aportarle nada a nadie. Esa es una cuestión. Nosotros debemos estar primero ya cercanos a Dios, limpios, santificados, para poder dar muestra, para poder contagiar, para poder ministrar eso que tenemos de Dios. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Mientras no tengamos eso en nuestro corazón, va a ser muy complicado que podamos seguir con la obra evangelística que Dios nos ha dado. Y yo creo que a veces por eso también el evangelismo, el llegar a más almas, se tarda un poco esa misión que a veces no hemos restaurado nuestras cosas que tenemos en nuestro corazón. Aquí dice nuestro querido, ese B-Top, me pilló ahorita, sí, eran cerrar los ojitos, no hacer ojitos, dice, el pigmento viaja por la sangre y se va a los órganos, se enferma y le dan trabajo al médico. Ah, eso, sí, podría ser, puede ser. Mi querido Joseph, ya llegas tarde, mi querido Joseph. Ya pasamos aquí lo más chido. Pero bueno, muchas gracias ahí por ingresar, mi querido Joseph.
Pero esa es mi aportación, mi querido Eric. Sí, así es, exactamente. Concuerdo con eso contigo. Y, y pues estuvo bueno este tema. Podemos escarbar más, la verdad hay mucho que decir, pero me dio gusto poder compartir un poco a los hermanos que están conectados, a las personas que están ahí y puedan rescatar algo bueno de esta historia en cuestión de Saúl y la vidente. Eh, y creo que es algo muy importante que tengamos en cuenta que la perseverancia y la paciencia es una virtud que debemos de tener. Y es algo muy, muy bueno que tenemos que tener como hijos de Dios, que nosotros no nos alineemos a nuestros deseos o a nuestras preferencias, ¿no? Que tengamos que primero esperar la respuesta de Dios en cada cosa que hagamos. Aunque no veamos tal vez una respuesta clara o algo así, es perseverar y esperar en su voluntad y no tomar decisiones como Saúl, que fue ahora sí que consultar lo malo. Exacto, mi querido Eric. De igual manera, ahorita todavía que estamos aquí, mis hermanos, si quieren aportar algo, si quieren, o de algún tema que hayan escuchado, que quieran que hablemos, pueden ponerlo aquí en los comentarios. Nos ayudaría mucho a que también podamos, tomar en cuenta sus opiniones, que podamos tomar y sacar temas de lo que ustedes opinan. Nos ayudarían mucho también, porque pues luego se nos ocurren cosillas ahí, pero siempre también la necesidad del pueblo, pues es bueno responderlo, ¿no? O si alguien tiene una pregunta ahorita, con todo gusto puede hacerla. Dice Joseph, la lujuria. Mira, mire, que estaría bueno, ¿no? ¿Cuál? Dice Joseph que podríamos hablar de la lujuria. Tal vez podría ser para el próximo miércoles, hablar de la lujuria. Está bueno ese, ¿eh? Sí, sí puede ser, lo estudiamos y lo planificamos, Sí, para meterle una historia bíblica ahí. sí, siento que es como que es un tema un poco juvenil, pero bueno, no solamente juvenil, yo siento que la palabra de Dios no solo se habla de edades o en esa cuestión, sino que abarca mucho y yo siento que es un tema que afecta a muchas edades, ya sean jóvenes, adultos, adultos jóvenes. Hay viejitos que he visto que pasa la jovencita y casi casi la hacen la del exorcista, ¿no? Pero cada Ujú. quien, ¿no? Sí, exacto, sí, es una cuestión de... Eso igual es un tema de identidad y de autoestima.